Me llamo Isabel y esta historia comienza un domingo caluroso de agosto, en Vejer de la Frontera, un pueblo blanco encaramado en una colina con vistas al Atlántico. Las casas, encaladas y antiguas, parecían derretirse bajo el sol, y el canto incesante de las cigarras formaba una banda sonora que ya nadie notaba, como el latido de un corazón viejo. Vivo sola desde hace 5 años con mi hijo Álvaro, desde que su padre, Julián, nos dejó por una mujer de Málaga que vendía jabones artesanales y creía en la energía de los cristales. Desde entonces, me había reinventado como modista independiente. En casa monté un pequeño taller, donde cosía ropa por encargo, especialmente para novias de la zona o turistas extranjeras que querían algo español. Álvaro estudiaba ciencias del deporte en Sevilla. Venía los fines de semana, y durante el verano solía quedarse más días. Aquel domingo no lo esperaba. Yo me había dado permiso de hacer algo que no hacía desde hacía meses, cuidarme. A mi manera. Pasadas las 5, llené la bañera antigua del cuarto de baño con agua tibia y añadí aceite esencial de azahar. Cerré las persianas dejando entrar solo líneas de luz dorada. Me puse una bata de satén color crema, finísima, que apenas cubría lo necesario. Debajo, nada más. Enrollé el cabello en una toalla blanca, encendí una vela aromática y me sumergí lentamente en el agua como si regresara al vientre del mundo. La casa estaba en silencio, el tipo de silencio que solo se encuentra en los pueblos andaluces cuando hace mucho calor. Cerré los ojos y me dejé llevar. El agua acariciaba mi piel y me sentía ligera, casi otra. De pronto, oí la puerta principal abrirse. Me sobresalté. ¿Quién entraba sin avisar? «Mamá», llamó una voz masculina, más grave que la que recordaba. «Aquí estoy», respondí, intentando sonar tranquila. «En el baño». Me di cuenta tarde de que no había cerrado la puerta con llave. La manivela se movió. «Solo vengo por mi mochila». «Creo que la dejé aquí esta mañana», dijo él. «Está colgada detrás de la puerta», susurré. Me sentía rara. La bata flotaba abierta sobre el agua. La puerta se entreabrió. Vi su silueta en el marco, alto, con el pelo revuelto por el viento. Álvaro entró sin mirar demasiado, recogió su mochila y en el espejo nos cruzamos las miradas por un segundo. Mi cuello mojado brillaba, mi rostro estaba enrojecido por el calor del agua. Él desvió la mirada de inmediato, pero su gesto no fue inocente, no había morbo, pero sí curiosidad silenciosa. Algo había cambiado. Esa noche no pude dormir. Me puse una camisola blanca de lino, larga hasta las rodillas, que dejaba entrever la forma de mis muslos al caminar. Bajé a la cocina en silencio, a beber agua. Mis pies descalzos tocaban el suelo frío de barro cocido. Me sentía extraña en mi propia piel. Cuando regresé al salón, vi que Álvaro estaba despierto. Sentado en el sofá, solo, con una camiseta y unos pantalones cortos de deporte. La televisión estaba encendida, pero no la miraba. «¿No puedes dormir?», pregunté. «No. Tengo la cabeza rara». Me senté a su lado, no demasiado cerca, pero lo suficiente para notar la temperatura de su cuerpo. Sentí el roce mínimo de nuestras piernas. Su perfume era suave, entre gel de ducha y algo más personal. No supe nombrarlo. «Estás diferente, Álvaro». «Más adulto», dije sin mirarlo. Él se giró hacia mí. «Tú también, mamá. Estás distinta. Más bonita que nunca». Sentí un pinchazo en el estómago. No por lo dicho, sino por cómo lo dijo. Su tono era calmo, sin dobles intenciones, pero lleno de una ternura nueva, casi reverente. Me levanté despacio. «Buenas noches, hijo». Al día siguiente, quise ocupar mi mente. Me puse uno de mis vestidos favoritos,
una falda lápiz color arena, ajustada, con un top blanco de algodón suave y cuello barco. En los pies, unas bailarinas negras de charol, discretas pero elegantes. Me recogí el pelo en una trenza floja y volví a mi taller. Estaba cosiendo un vestido de novia cuando él apareció en el marco de la puerta. Me observó durante unos segundos. No dijo nada. Luego se acercó al perchero donde colgaban varios accesorios. Tomó uno de mis guantes de encaje beige, reliquia de una sesión de fotos que había hecho años atrás. ¿Todavía usas estas cosas?, preguntó, casi con fascinación. A veces. No siempre se trata de lo que se ve. Hay cosas que se sienten con solo rozarlas. Él acarició el guante con los dedos. Sus manos grandes parecían moverse con inusitada delicadeza. Me observó sin descaro, pero con atención. Me sonrojé. Sal al patio, por favor. Necesito concentrarme, dije sin levantar la voz. Durante la comida, hablamos poco. Había preparado una tortilla de patatas con cebolla y una ensalada con tomates de la huerta. Él me ayudó a poner la mesa. Usamos el mantel bordado de mi abuela. Pequeños rituales que me devolvían el control. Después, subí a ordenar el armario del desván. Hacía años que no tocaba aquellas cajas. Encontré una caja con mis antiguos zapatos de tacón, elegantes, de piel, con la punta fina y correa al tobillo. ¿De verdad llevabas estos?, preguntó Álvaro, sonriendo. En mi época eran lo más. Él no rió. Tomó uno y lo miró como si tuviera un valor especial. Lo colocó de nuevo con cuidado, como si fuera una joya. Ese gesto me removió por dentro. No era solo respeto, era un tipo de atención que ningún hombre me había mostrado en años. Una forma de mirar que no juzgaba, sino que recordaba. Aquella noche, cuando el calor volvió a llenar las habitaciones, me puse una bata de algodón ligero, sin nada debajo. Solo por comodidad, por el calor, me repetía. Álvaro me encontró en la terraza, sentada con una taza de té de menta. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Asentí. Estuvimos en silencio, escuchando los grillos. Me observaba de reojo, pero no decía nada. A veces siento que hay cosas que no sé nombrar, dijo al fin. Es normal, respondí. Crecer también es eso, buscar nombres a cosas que aún no entendemos. Me miró. Yo aparté la vista. El viento suave levantó un extremo de mi bata. Él no hizo ningún gesto, pero noté su respiración cambiar. Me levanté. Es tarde. Buenas noches, Álvaro. Y me fui, dejando en el aire un nudo invisible, una tensión que no sabía cómo desatar. Desperté temprano. En verano, la luz entra pronto en las casas blancas, atravesando las rendijas de las contraventanas como dedos tibios. Me puse una blusa de gasa color melocotón, suave, casi transparente en los hombros, y una falda midi de lino crudo, ligera y ajustada en la cintura. Me até el cabello en un moño flojo y bajé a preparar café. El silencio en casa era tan denso que cada sonido parecía una campanada, el agua hirviendo, la cuchara contra la taza, el crujir del suelo de madera. Álvaro no había salido de su habitación. O eso creía. Mientras recogía la cocina, lo vi aparecer en la puerta. Llevaba unos pantalones cortos de algodón y una camiseta arrugada. Se había dejado crecer algo de barba desde la última vez. Tenía esa expresión entre sueño y pensamientos que no quería compartir. ¿Dormiste bien?, pregunté, intentando sonar normal. Él negó con la cabeza, se sirvió una taza de café y se apoyó en el marco de la puerta, observándome con atención. Su mirada descendía a veces, pero no de manera torpe. Era como si intentara memorizar gestos cotidianos. Sentí calor, y no solo por el verano. ¿Qué vas a hacer hoy?,
Le pregunté. Me apetece ayudarte en el taller, respondió. No era común. Álvaro no solía mostrar interés por mi trabajo. Me sorprendió, pero no lo rechacé. La compañía podía venir bien. Preparé la mesa de costura. Iba a terminar un conjunto de blusa y falda para una clienta francesa. Me senté y le pasé una caja con botones, cintas y retales de telas. Ordénalos por color, le pedí. Él obedeció sin quejarse. A su lado, el ventilador giraba lento, empujando el aire caliente de un rincón al otro. Mientras yo pasaba el hilo por la aguja, noté que sus ojos no estaban en las cintas, sino en mis manos. «Tienes manos bonitas», dijo de pronto. Levanté la vista. No lo creo. Están llenas de marcas de alfileres y cansancio. Por eso. No parecen manos frías. Parecen que han vivido. No supe cómo responder. Bajé la mirada, apreté los labios. En su tono no había doble sentido, pero sí una ternura que me conmovía. Me sentí observada no como madre, sino como mujer. No en lo físico, sino en lo invisible. Y eso me desarmó. Le di una tela para que me ayudara a sujetarla sobre el maniquí. Era un encaje azul humo, con bordado floral. Él lo tomó entre los dedos, lo extendió con cuidado. Sus nudillos rozaron mi brazo por accidente. Me tensé. No porque fuera inadecuado, sino porque sentí la electricidad. Este encaje, ¿para quién es? Para una mujer que se casa por segunda vez. Quería algo especial, pero no vulgar. ¿Tú lo usarías? Lo miré. Sus ojos eran serios, sinceros. Creo que sí. Me gusta lo que sugiere sin mostrar nada. Eso lo hace más poderoso. Sus palabras me sorprendieron. Tenían un peso distinto. Cerré los alfileres y fingí que todo seguía como siempre. Esa tarde, subimos juntos al desván para limpiar unas cajas de ropa antigua. Álvaro sacó un vestido mío de hace 20 años, rojo cereza, entallado, con escote corazón. Lo extendió y lo contempló como si fuera una obra de arte. ¿Dónde usabas esto? En las ferias, cuando bailaba sevillanas hasta el amanecer. Sonrió. Lo dobló y lo colocó con cuidado sobre la cama. Luego sacó un abanico de encaje negro. Lo abrió con gesto ceremonioso y jugó con el aire. Siempre me parecieron elegantes. Más que sensuales, dijo, moviéndolo lentamente. Depende de cómo se use. No sé por qué lo dije así, con esa voz baja. Me sonó diferente, y creo que a él también. Nuestros ojos se encontraron de nuevo. Solo por un segundo. Pero bastó. Bajamos sin hablar. Encendí la radio y comencé a preparar la cena. Esa noche me puse un vestido de algodón gris perla, largo, de tirantes finos, y me descalcé. Cocinábamos juntos, él cortaba pan, yo preparaba una tortilla. Éramos madre e hijo. Pero también, dos adultos que compartían el mismo aire. Después de cenar, mientras yo lavaba los platos, me miró desde la mesa. Tenía una libreta en la mano. Dibujaba. ¿Qué haces? Un retrato. Me acerqué. Era yo. Mi perfil, el moño suelto, los hombros descubiertos. Me representaba con una expresión serena, pero profunda. ¿Cuándo aprendiste a dibujar así? Nunca me atreví. Hasta ahora. Sus palabras eran suaves. No me halagaban. Me decían la verdad. Me fui a dormir inquieta. Esa noche me puse una camisola blanca con puntilla, antigua, de esas que heredé de mi madre. Me acosté, pero no podía dormir. Escuchaba cada crujido, cada sombra.
Me levanté a beber agua. Pasé por delante de su cuarto. La puerta estaba entreabierta. Él dormía sobre la cama, sin sábanas, boca abajo. Tenía el ventilador apuntando al pecho. A un lado, sobre la silla, vi una de mis medias de seda dobladas con cuidado. No entendí cómo había llegado allí. Quizás la encontró entre las cajas. Quizás. No quise pensar más. Regresé a mi cama y me tumbé, mirando el techo. En mi pecho, algo latía más rápido de lo normal. El día siguiente fue denso, como si el aire pesara más. En el desayuno, no nos miramos mucho. Yo vestía un conjunto beige de lino, con blusa sin mangas y una falda plisada hasta la pantorrilla. Álvaro llevaba una camisa abierta sobre una camiseta blanca. Ambos fingíamos que nada había pasado. Pero cuando salimos a ordenar la antigua galería de cristal detrás de la casa, algo volvió a flotar entre nosotros. El polvo, la luz filtrada, el olor a lavanda seca. Era un lugar que nadie tocaba desde años. Encontramos una caja con objetos de mi juventud, una peineta de nácar, un perfume de jazmín, unas medias aún con su envoltorio. Álvaro tomó el frasco del perfume, lo destapó y lo olió. Este aroma, es como tú. Lo dijo sin malicia. Pero me dejó sin aliento. Volvimos a casa al atardecer. Mientras yo cosía una enagua de tul rosa pálido, él se sentó cerca, observando cada puntada. Le ofrecí aguja e hilo. No por necesidad, sino por compartir. Sus dedos torpes luchaban con la seda. Pero su atención era pura. Un acto de cuidado que rozaba lo sagrado. Cuando el sol se escondía detrás de las colinas, me levanté para cerrar la ventana. Álvaro seguía cosiendo, serio, comprometido. Lo miré en silencio. No era ya el niño que crié. Era un hombre frente a mí. Uno que me veía, incluso cuando yo no sabía mirarme. Había algo nuevo en el aire, una vibración distinta. No era visible, pero se sentía en los pequeños detalles, como se cruzaban nuestras miradas sin buscarlas, como se alargaban los silencios cuando compartíamos espacio, como mi piel reaccionaba con una sensibilidad que no recordaba. Me desperté más temprano de lo habitual. No hacía falta mirar el reloj. La luz suave del amanecer se filtraba por las rendijas de las contraventanas y proyectaba sombras en forma de celosía sobre las sábanas blancas. Me quedé unos minutos observando los reflejos en el techo, como si fueran olas de mar atrapadas en la habitación. Me levanté sin hacer ruido. Me vestí con mimo, como quien prepara un ritual. Elegí una falda larga color crema, con vuelo amplio, que al caminar rozaba mis tobillos con un murmullo sedoso. La acompañé con una camisa de algodón blanco, ligera, con puños bordados y botones nacarados. Me recogí el cabello en un moño bajo y dejé algunos mechones sueltos en los costados del rostro. En los pies, unas sandalias planas de cuero claro, sencillas pero bien cuidadas. Era un conjunto discreto, elegante, sin intención de provocar, pero me hacía sentir viva. Cuando bajé, Álvaro estaba ya en la cocina, apoyado contra la encimera con una taza de café en la mano. Llevaba una camiseta beige ajustada y unos pantalones de lino oscuro. Tenía el cabello aún algo húmedo, y las pestañas pegadas. Al verme, se detuvo un segundo, como si no esperara que bajara así de temprano, o así vestida. ¿Dormiste bien?, le pregunté. Más o menos, dijo, con una voz que aún arrastraba la noche. Hoy quería ordenar los cajones de la galería, añadí, sirviéndome una taza de té. Hay cosas que no toco desde hace años. Él asintió y se sentó frente a mí. Bebíamos en silencio. Pero ese silencio tenía contenido, se sostenía en la mirada, en el movimiento lento de mis manos alrededor de la taza, en cómo él giraba la cucharilla entre los dedos. Como si habláramos con los gestos.
Terminamos el desayuno y fuimos a la galería, un espacio acristalado que daba al pequeño jardín trasero. Allí guardaba cajas antiguas con revistas, ropa, perfumes olvidados, cosas que me acompañaron en otra vida. Mientras retirábamos el polvo, Álvaro abrió una caja forrada en papel celeste. Dentro, cuidadosamente doblados, había varios pañuelos de seda, un par de medias aún en su envoltorio original y una pequeña caja con botones dorados. Él los observó con atención. Tocó la seda con la yema de los dedos. Me sorprendió su delicadeza. Esto huele a historia, dijo. Es que lo tiene. Sacó un frasco de perfume pequeño, con una etiqueta apenas legible, jazmín, ámbar y almendra. Lo destapó y aspiró lentamente. Casi cerró los ojos. Este aroma es muy tuyo. No supe qué responder. Me limité a sonreír, con una mezcla de pudor y melancolía. Volvimos adentro. Yo comencé a trabajar en el taller. Tenía que terminar un conjunto de 2 piezas para una clienta, una falda plisada de gasa y una blusa con espalda cruzada. Álvaro se sentó a mi lado. Le pedí que organizara algunos retales por tonalidades. Mientras cosía, notaba su mirada sobre mí. No me incomodaba, pero me hacía hiperconsciente de mis movimientos. Cada vez que alzaba el brazo para cortar hilo, o inclinaba el torso para marcar un dobladillo, sentía como él me seguía con los ojos, como quien observa algo frágil pero fascinante. ¿Te molesta que esté aquí?, me preguntó de pronto. No. Al contrario. Es que últimamente, me fijo mucho en cosas que antes no veía. ¿Cómo qué? Tu forma de colocar los alfileres. El sonido de la tela cuando la cortas. Cómo acaricias las costuras con los dedos para comprobar si están firmes. Lo miré. Sus ojos estaban clavados en mi mano. Bajé la vista. En mi interior, algo se estremecía. No era deseo físico, no al menos en el sentido habitual. Era un anhelo antiguo de ser mirada con atención verdadera. ¿Sabes?, continuó él. Cuando era niño creía que las personas se volvían invisibles al llegar a cierta edad. Pero ahora me doy cuenta de que algunas solo aprenden a moverse sin ruido. Sus palabras me atravesaron como aguja en tela fina. Sentí una punzada real. Me levanté con la excusa de buscar algo en el salón. Al volver, traía conmigo una caja con viejas fotografías. Álvaro se sentó conmigo en el suelo del taller. Revisamos las imágenes, mi boda, ferias, cenas con amigas, mi cara con 20 años menos y vestidos imposibles. Reímos un poco, pero también nos callamos más de una vez. ¿Puedo llevarme esta foto?, me preguntó, señalando una donde aparezco sentada en la playa con un vestido largo, el pelo al viento, una mano sobre el sombrero. Claro. ¿Por qué esa? Porque en ella se te ve feliz, pero no de forma evidente. Es como si solo lo supieras tú. Le entregué la foto. Me la quitó con cuidado, casi con reverencia. Cenamos en la terraza. La luna salía redonda y baja. Me puse una bata de algodón blanco, larga, atada a la cintura. La tela era fina y dejaba intuir mi silueta al trasluz. No por provocación. Era lo que usaba siempre en noches así. Charlamos sobre cosas triviales, una receta que pensaba probar, un árbol que el vecino había podado mal. Pero cada tanto, el silencio volvía. Él me miraba con una calma extraña. Yo evitaba sostener la mirada por mucho tiempo. Me daba miedo descubrir en ella cosas que no sabría cómo manejar. ¿Sabes lo que más me gusta de ti?, me preguntó. ¿Qué? Que cuando te vistes, lo haces como si nadie fuera a mirarte, y sin embargo, es imposible no mirarte. Quise reír, hacer una broma. Pero me salió un suspiro. Me voy a dormir, dije.
Ha sido un día largo. Él la sintió. Me retiré. En mi habitación, me cambié por una camisola de lino natural, larga, de tirantes anchos. Me recogí el cabello con una cinta y me senté junto a la ventana abierta, sintiendo el aire nocturno acariciar mis tobillos descalzos. Pensaba en la frase de Álvaro. En cómo me sentía vista. No como mujer deseada, sino como mujer comprendida. Más tarde, cuando ya me había acostado, escuché un leve golpe en la puerta. ¿Estás despierta?, susurró. Sí. Perdona, encontré esto entre tus cosas. Era uno de mis antiguos zapatos de tacón bajo, olvidado bajo un armario. Me lo dejó sobre la cómoda. Está un poco desgastado, pero me pareció que merecía ser guardado bien. Gracias, dije. Buenas noches. Se fue sin más. Pero la puerta quedó entornada. Me quedé mirando el zapato. Acaricié su forma, recordé cómo me sentía cuando lo usaba. La seguridad. La alegría de sentirme yo. Y entendí, no era Álvaro el que despertaba esas cosas. Era yo, reencontrándome con partes de mí que había dejado dormidas demasiado tiempo. Dormí con el zapato sobre la mesa de noche. No por nostalgia. Por reconocimiento. Desde hace algunos días, los amaneceres me parecían más densos. Como si el aire tuviera una textura más espesa, más cargada. No era el calor, aunque el verano ya apretaba con fuerza en la sierra. Era algo en mí, algo que se había abierto sin permiso y ahora me dejaba más sensible a cada roce, cada palabra, cada mirada. Esa mañana me levanté con la decisión de volver a sentirme presente. No para nadie, sino para mí. Elegí ropa con calma, una falda larga de lino color trigo, de las que crujen suavemente al andar, y una blusa color marfil, sin mangas, que se ceñía con un lazo en la espalda. Me recogí el cabello con una cinta de satén clara, dejando caer un par de mechones sueltos junto a las mejillas. Me pinté los labios apenas, de un tono coral tenue. En los pies, unas sandalias de piel gastadas, suaves por los años. Álvaro ya estaba en la cocina. Descalzo. En bermudas y una camiseta sin mangas que dejaba ver su piel morena, tostada por el sol. Apoyado en el umbral, me observó sin palabras. Su taza de café humeaba. Yo serví el mío, y nos sentamos frente a frente. ¿Hoy planeas salir?, preguntó con voz aún dormida. No. Hoy me quedo aquí. Quiero ordenar los cajones del taller. Y quizás subir al desván. Asintió, sin apartar los ojos de mi blusa, que se movía suavemente con cada respiración. No había malicia en su gesto, solo curiosidad contenida, respeto, algo mucho más silencioso que cualquier deseo evidente. Después del desayuno, cada uno fue a su rincón. Pero esa casa, que hasta hace poco se sentía amplia y solitaria, ahora parecía más estrecha. Como si nuestras presencias chocaran en las esquinas invisibles. Yo buscaba cosas en los cajones que no necesitaba. Él aparecía a mi lado con excusas, una caja, una pregunta, un gesto. Al mediodía, decidí subir al desván. El polvo flotaba como niebla fina entre las vigas de madera. Álvaro subió conmigo sin preguntar. Allí guardaba cajas con recuerdos, trajes antiguos, catálogos de moda, frascos de perfume vacíos, zapatos de otras décadas, cartas que ya nadie leía. Él abría cada caja con delicadeza, como si temiera romper algo sagrado. En una de ellas encontró un par de medias de seda marfil, todavía con el papel de envolver. Las levantó con cuidado, y las sostuvo con ambas manos. ¿Eran tuyas? Sí. Me las regaló mi madre el día que cumplí 30 años. Decía que ninguna mujer debía envejecer sin medias finas. Él las dobló y las devolvió a su lugar.
Luego sacó un corsé antiguo, azul medianoche, de satén grueso, algo ajado en los bordes. Lo extendió sobre una caja y lo observó. ¿Cómo se sentía llevar esto? Como ser otra. No por lo que mostraba, sino por lo que escondía. Entonces era como una especie de escudo. Exacto. El calor se colaba por el tragaluz, haciendo brillar el sudor en nuestras sienes. Bajamos cuando el aire se volvió insoportable. En la cocina, él preparó limonada con hierbabuena mientras yo me sentaba frente al ventilador, intentando no pensar demasiado. Pero era inútil. Todo en mí era piel viva. Esa tarde trabajé en el salón. Llevaba un vestido amplio de algodón color celeste, con botones de nácar y tirantes finos. Álvaro se sentó en el suelo a mirar fotografías viejas. Yo cosía un borde de encaje sobre una blusa para una clienta. En algún momento, él me pidió que le enseñara a coser un botón. Me senté junto a él y le mostré cómo enhebrar la aguja, cómo hacer la base. Él lo intentó, torpemente al principio. Sus dedos grandes se veían descoordinados, pero pacientes. Tocaba el hilo como si fuera algo vivo. Cada vez que su mano rozaba la mía, sentía un cosquilleo que no quería analizar. «Eres buena profesora», me dijo. «Eres buen alumno». Sonrió. Su expresión no era infantil, era adulta, contenida, como si llevara días organizando pensamientos que no se atrevía a decir en voz alta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué nos entendemos así, sin hablar tanto? Sí, respondí. Pero prefiero no ponerle nombre. ¿Por qué asusta? Porque transforma todo si se nombra. Nos seguimos. Cada palabra más allá de eso habría sido una grieta en algo que aún podíamos controlar. Cuando cayó la noche, encendí velas en la terraza. Me puse una bata larga de lino fino, abierta sobre una camisola beige hasta la rodilla, fresca, sin adornos. Me senté en la hamaca con una copa de vino blanco. Él salió al poco rato, con una libreta bajo el brazo. ¿Escribes? Pregunté. Dibujo. Pero hoy escribí algo. Me extendió una hoja. Era una frase sencilla, escrita con lápiz. No te deseo como se desea un cuerpo. Te deseo como se desea quedarse en un lugar que huele a casa. La leí en silencio. Sentí una lágrima cálida deslizarse por mi mejilla. No respondí. Solo me levanté y le puse la hoja en la mano. Guárdala. Aún no estoy lista para responderla. Él la sintió. Se fue sin más. Me quedé un largo rato afuera. El viento movía las cortinas, y yo sentía que la casa entera respiraba conmigo. Cuando volví a mi habitación, encontré una caja sobre la cama. Dentro, un par de zapatos de tacón que creía perdidos, cuidadosamente limpiados. Encima, una nota. No hace falta usarlos. Solo recordarlos. Me descalcé, acaricié el cuero suave, y los dejé en el suelo, junto a la cama. Dormí profundamente esa noche, con la ventana abierta y el corazón temblando por cosas que no tenían forma, pero sí peso. El verano comenzaba a marchitarse, aunque el calor aún se agarraba a las paredes de la casa como una planta vieja que se niega a morir. Las chicharras sonaban menos, y por las noches, el viento empezaba a cambiar de olor. Algo en el aire anunciaba que el tiempo estaba a punto de virar. Esa mañana, me desperté con un nudo en el pecho. No era angustia. Era conciencia de final. Me vestí sin prisa. Elegí un conjunto que llevaba años sin usar, una falda de gasa marfil, ligera, que flotaba al caminar, y una blusa cruzada con botones de perla, de manga francesa, algo ajustada. En el cuello, un pañuelo de seda anudado con descuido, que se deslizaba con el mínimo gesto. Me calcé unos zapatos de tacón bajo, antiguos, con hebillas pequeñas. Me miré al espejo.
Vi a una mujer completa. Ni joven ni vieja. Solo presente. Álvaro estaba en el jardín. Llevaba una camisa blanca remangada y pantalones de lino. Cortaba ramas secas del limonero. Cuando me vio, dejó las tijeras a un lado. Nos miramos. Él lo supo. Yo lo supe. Hoy pareces un recuerdo, dijo, sin moverse. Y tú pareces un lugar donde ya no puedo quedarme. Entramos en casa. Preparé café. Él se sentó en la mesa, en silencio, jugando con la cuchara entre los dedos. Sobre la encimera había una caja de cartón, pequeña, cerrada con una cinta roja. ¿Qué es eso? Es para ti, dije. Pero no lo abras ahora. ¿Cuándo? Cuando no sepas si lo que sientes fue real. No preguntó más. Pasamos la mañana caminando por la casa como dos sombras luminosas. Yo guardaba retales, él organizaba libros. De vez en cuando, nuestras manos se rozaban al alcanzar el mismo objeto. Una cinta de raso, una fotografía doblada, un libro de poesía andaluza. Después de comer, subimos al desván. Allí, entre cajas, encontramos una vieja radio que aún funcionaba. Sonaba distorsionada, pero reconocimos una melodía, algo suave, instrumental, que flotaba en el aire como un suspiro. Él se acercó. No dijo nada. Solo me tomó la mano y me invitó a bailar. Bailamos entre el polvo y la luz que caía a través de la claraboya. Mi falda se movía al ritmo de su cuerpo, y yo cerraba los ojos para no pensar. Solo para sentir. Su mano en mi espalda era firme, contenida. En el rostro, una expresión que mezclaba ternura, nostalgia y temor. ¿Te acuerdas cuando te enseñé a bailar en el salón? Susurré. No se me ha olvidado. La canción terminó. Y con ella, ese momento. Bajamos sin hablar. Por la tarde, me senté a escribir en mi cuaderno. Era algo que hacía pocas veces, pero sentí que debía dejar un registro. Álvaro salió a caminar por el campo. Necesitaba espacio. Cuando volvió, traía ramitas de romero y una flor silvestre. Las dejó sobre mi mesa. Gracias, dije. Me voy mañana. Lo sé. Esa noche, preparé la mesa con una vajilla antigua, la que solo usaba en ocasiones especiales. Encendí velas. Me puse una camisola larga de lino gris perla, sin adornos. Me recogí el cabello en un moño desordenado. Él apareció vestido con una camisa de lino azul claro, limpia, planchada. Sus ojos no podían evitar buscarme. Durante la cena, hablamos de cualquier cosa, de un libro, de una receta, de un perro que se colaba en el jardín. Pero los silencios eran más largos. Cada gesto tenía el peso de lo último. Después de recoger la mesa, él me alcanzó la caja que le había dado por la mañana. ¿Puedo abrirla ya? Asentí. Dentro había una foto mía, en blanco y negro, cosiendo en el taller, con una sonrisa leve en los labios. También había un pañuelo mío, doblado con cuidado, y una nota. No sé lo que somos. Pero sé que lo que vivimos aquí no fue mentira. Él cerró la caja, la apretó contra el pecho y me miró. Gracias por no huir. Gracias por no forzar. Nos abrazamos. Fue un abrazo largo, callado, con los ojos cerrados. Un adiós disfrazado de pausa. Esa noche dormimos en habitaciones separadas, pero no cerramos las puertas. Al amanecer, escuché la puerta principal abrirse. No me levanté. Solo permanecí acostada, mirando al techo, con la certeza de que algo muy íntimo y profundo había terminado sin romperse. Sobre la mesa del comedor encontré una hoja de su cuaderno. Una sola frase escrita a mano.
Si un día quieres volver a coser conmigo, sabré esperarte. Me senté. Respiré hondo. Afuera, el viento ya olía a otoño.